Hola, hoy vamos a hablar sobre la vida de Juárez, acontecimientos importantes durante su gobierno, el gobierno de Lerdo de Tejada y los comienzos de Porfirio Díaz dentro de la política mexicana. Como primer tema, hablaremos de su infancia, estudios y acontecimientos que marcaron a Benito Juárez. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, una pequeña aldea de la Sierra de Oaxaca, en la que solo vivían 20 familias de indios zapotecas. A la edad de 3 años quedaron huérfanos. Juárez y sus dos hermanas, Josefa y Rosa, fueron recogidos por sus abuelos paternos y al morir quedaron al cuidado de Bernardino Juárez, su tío, quien dio a Benito sus primeras nociones de castellano y le puso a trabajar como pastor de su rebaño de ovejas. En 1818, Benito perdió una de las ovejas y por temor escapó a la capital de Oaxaca, donde Antonio Sananueva le dio empleo, escuela y refugio, le ayudó a completar su castellano y lo educó por medio de lecturas. En 1821 entró al Seminario de Gramática Latina. En 1834 se recibió del Instituto de Ciencias y Arte de Oaxaca, ejerciendo la carrera de jurisprudencia. En el instituto estudió Derecho. Entró en contacto con las ideas liberales, sobre todo a través del grupo liderado por Miguel Méndez, también de la etnia zapoteca y procedente de la Sierra, y antes de terminar la carrera fue nombrado profesor de plantel de física. Inicios en la política. En 1831 fue elegido regidor del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca y 3 años después diputado del Congreso de su estado. En 1841 había aceptado el cargo de juez civil y de Hacienda de Oaxaca, con lo que regresaba a la política que en adelante le ocuparía por completo. En 1843, Benito Juárez contrajo matrimonio con Margarita Maza, 17 años menor que él, e hija de Antonio Sananueva. 1847. Tras la conquista de la Ciudad de México por las tropas estadounidenses, fue nombrado gobernador interino de Oaxaca. Hola, hoy vamos a hablar sobre la vida de Juárez, acontecimientos importantes durante su gobierno, el gobierno de Lerdo de Tejada y los comienzos de Porfirio Díaz dentro de la política mexicana. Como primer tema, hablaremos de su infancia, estudios y acontecimientos que marcaron a Benito Juárez. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, una pequeña aldea de la Sierra de Oaxaca, en la que solo vivían 20 familias de indios zapotecas. A la edad de 3 años quedaron huérfanos. Juárez y sus dos hermanas, Josefa y Rosa, fueron recogidos por sus abuelos paternos y al morir quedaron al cuidado de Bernardino Juárez, su tío, quien dio a Benito sus primeras nociones de castellano y le puso a trabajar como pastor de su rebaño de ovejas. En 1818, Benito perdió una de las ovejas y por temor escapó a la capital de Oaxaca, donde Antonio Sananueva le dio empleo, escuela y refugio, le ayudó a completar su castellano y lo educó por medio de lecturas. En 1821 entró al Seminario de Gramática Latina. En 1834 se recibió del Instituto de Ciencias y Arte de Oaxaca, ejerciendo la carrera de jurisprudencia. En el instituto estudió Derecho. Entró en contacto con las ideas liberales, sobre todo a través del grupo liderado por Miguel Méndez, también de la etnia zapoteca y procedente de la Sierra, y antes de terminar la carrera fue nombrado profesor de plantel de física. Inicios en la política. En 1831 fue elegido regidor del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca y 3 años después diputado del Congreso de su estado. En 1841 había aceptado el cargo de juez civil y de Hacienda de Oaxaca, con lo que regresaba a la política que en adelante le ocuparía por completo. En 1843, Benito Juárez contrajo matrimonio con Margarita Maza, 17 años menor que él, e hija de Antonio Sananueva. 1847. Tras la conquista de la Ciudad de México por las tropas estadounidenses, fue nombrado gobernador interino de Oaxaca. ¿Sabías que fue el primer gobernador indígena en la historia independiente del país? Juárez se dispuso a poner los asuntos administrativos y a reorganizar los proyectos del programa liberal que le habían pedido llevar a la práctica, y de manera
Muy importante dar vigencia a la Constitución de 1857. Cuando fue la convocatoria, Juárez propuso diversas reformas a la Constitución. Dichas propuestas provocaron rechazo de inmediato, tanto de la oposición como de algunos liberales, ante el temor de que Juárez siguiera ejerciendo facultades extraordinarias, como lo había hecho durante periodos de guerra. Gracias a esto, la reforma propuesta no se llevó a cabo. Esto le restó popularidad. Juárez ganó la elección presidencial en el periodo de 1867 a 1871. En las reelecciones de 1871 se postuló para un nuevo periodo presidencial. Compitió contra Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez no estaba dispuesto a dejar el puesto. Tenía gran prestigio en el poder para poder cumplir con los proyectos planeados. Juárez logra ganar las elecciones por fraudes y manipulación. El 25 de junio, un grupo de porfiristas se rebeló en Tampico y se desconoció a Juárez como presidente. Lo mismo hizo Jerónimo Treviño, en Monterrey. El ejército juarista logró dominar el caos. Dadas las circunstancias en que estuvieron las elecciones, Juárez resultó vencedor y se inició el nuevo periodo 1871 a 1875. Pocos días después, se publicó en Oaxaca el Plan de Noria, en el que Porfirio Díaz rechazaba la reelección de Juárez, proponía reformas políticas y sociales, y concluía diciendo que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejército del poder, y esta será la última revolución. Pero este plan no tuvo éxito. Los partidarios de Lerdo no lo secundaron, y en la Ciudad de México pocos políticos lo respaldaron. En el inicio del nuevo mandato de Juárez se produjo continuas rebeliones, apoyadas por Díaz o por otros adversarios de aquel, pero la mayoría fueron controladas por el gobierno. Dejaron de tener sentido las rebeliones con la repentina muerte de Juárez, el 18 de julio de 1872. Al morir, le correspondía a Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora vamos a ver aspectos económicos. Juárez emprendió las primeras medidas tendientes a la transformación del país. Se adoptaron políticas financieras que permitieran mejorar el aprovechamiento de recursos públicos. Con este propósito, se aplicó un control adecuado del comercio interno y externo. Se impulsó la empresa privada, nacional y extranjera. Se inició la constitución de nuevas vías de comunicación, red ferroviaria, las que procuró atraer las inversiones de compañías internacionales. La restauración juarista tenía como objetivo prioritario atraer el capital extranjero para fomentar la agricultura, es decir, introducir nuevos cultivos, incorporar al país a la revolución industrial y convertir a México en puente comercial entre Asia, Europa y entre Estados Unidos a América del Sur, mediante una red ferroviaria que uniese las regiones productos con la costa y permitiera el desarrollo del comercio exterior. Sin embargo, las circunstancias hacían muy difícil que los empresarios extranjeros se interesaran en invertir sus capitales en México. La planta productiva se había deteriorado con la situación constante de guerras prevalecientes desde la independencia. Pasamos a sociedad y cultura. En el orden social, el gobierno de Juárez impulsó una política poblacional que buscaba atraer la inmigración de europeos, pero no se realizó porque los extranjeros desconfiaban de la seguridad interna de México. La propiedad agrícola, a partir del fraccionamiento de los latifundios, por medio del deslinde de terrenos baldíos y de la desamortización de las tierras del clero y de las comunidades indígenas, así como la venta de las grandes haciendas. El gobierno se proponía dotar cada campesino de un rancho en el que se trabajara la tierra y criara ganado. En el orden cultural, la administración de Juárez creó un vasto sistema educativo, basado en el positivismo en el que se buscaba lograr el desarrollo científico y técnico, similar al alcanzado por los países industrializados. Esta filosofía importada de Francia iba muy de acuerdo con los propósitos del liberalismo mexicano, orientados hacia una educación laica
que liberaría a la población del ancestral yugo de la Iglesia y los introdujera en el camino de la ciencia universal y en la búsqueda del propio progreso, y en consecuencia del progreso de la nación, inculcándole amor al trabajo. Vamos a pasar al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada y Corral fue un político y abogado mexicano. Fue presidente de México de 1872 a 1876. Poseía una muy extensa cultura y gran influencia política. Había sido colaborador muy cercano de Juárez desde los años de la intervención francesa y muchas de las decisiones de este fueron inspiradas por Lerdo de Tejada. Por esta razón, su gobierno fue, en muchos aspectos, una continuación del gobierno de Juárez. Lerdo de Tejada se preocupó por pacificar al país y con tal propósito publicó un decreto por el cual concedía la amnistía a las personas que se habían sublevado en contra del gobierno. Esta medida fue considerada prudente y tuvo efectos positivos. Muchos de los que se oponían al gobierno y al de Lerdo aceptaron la amnistía, incluso Porfirio Díaz se retiró a la vida privada. La ley de amnistía logró pacificar a los militares insurrectos, pero solo de manera momentánea. Las ambiciones de poder de algunos militares después de la derrota de Maximiliano se mantenían latentes en espera de una nueva oportunidad. Hubo otro tipo de rebeliones armadas en contra del gobierno. Una de ellas se debió a la persistencia del caudillo agrarista Manuel Lozada, conocido como el Tigre de Alica, cacique de un extenso territorio de Nayarit, con gran influencia sobre los grupos de indios coras y huicholes. Fue defensor de la propiedad agrícola de la que los indígenas habían sido despojados. Una de las medidas más trascendentes de Lerdo de Tejada fue la aceptación de la iniciativa para crear el Senado de la República, que Juárez no pudo lograr, el cual se estableció con el objetivo de moderar a la Cámara de Diputados, pues los senadores debían ser personas mayor de edad y con una extensa experiencia política. En el aspecto legislativo, durante el gobierno de Lerdo de Tejada se incorporaron a la Constitución las leyes expedidas antes y después de 1857, que habían quedado fuera del ordenamiento general, además de consagrar en la Constitución esas leyes anticlericales. Se decretaron otras medidas en contra de la Iglesia. Se prohibían las manifestaciones religiosas fuera de los templos. Se expulsaba del país a los jesuitas y se obligaba a las monjas de San Vicente de Paúl y a las hermanas de la Caridad a abandonar sus conventos. Ahora vamos a ver su economía. Durante el gobierno de Lerdo se organizó un sistema fiscal que permitió el pago uniforme y justo de los impuestos, normalizó la contabilidad fiscal, moralizó a los funcionarios y logró un orden hacendario como no se había dado antes. Esto permitió dar comienzo a algunas obras planeadas desde tiempos de Santa Anna. Uno de estos proyectos era la construcción de una red ferroviaria que uniera las principales ciudades del país y sobre todo agilizara el transporte de mercancías hacia el exterior. El ferrocarril era entonces símbolo de progreso y traerlo a México había sido el sueño de muchos gobernantes. En 1869 ya se había iniciado la construcción de la vía México-Veracruz, que inauguró Lerdo de Tejada en 1873. Su sociedad y cultura. En la estructura social tampoco hubo transformaciones sustanciales. Más de un 80% de la población vivía de la agricultura y el 35% estaba constituida por las etnias indígenas, dispersas, pero aisladas del contexto nacional, marginadas y recelosas del mestizo y del blanco, que durante siglos las habían hecho objeto de explotación. Estas circunstancias se agravaban con la confiscación de la propiedad comunal agraria, la cual provocó la creciente migración de la población indígena hacia las grandes haciendas, los centros artesanales de las ciudades, incluso hacia los Estados Unidos. Revolución de Tuxtepec. Al momento de llevarse a cabo la reelección de Lerdo de Tejada, sus adversarios habían aumentado e incluían a políticos de renombre
que veían en Porfirio Díaz al líder idóneo para encabezar un movimiento armado. Uno de ellos, Vicente Riva Palacio, redactó el plan proclamado en Tuxtepec, Oaxaca, el 1 de enero de 1875. Mediante el plan de Tuxtepec, Lerdo era acusado de violar la moral y las leyes a tal punto que se creían imposible una solución por la vía pacífica, por lo que se le había responsable de la revolución. Se reconocía la Constitución de 1857 como la ley suprema. Se postulaba como ley el principio de no reelección al cargo de presidente de la República y al de gobernador de los estados. Se desconocía como presidente a Sebastián Lerdo de Tejada y se reconocía a los gobernadores y militares que se adhirieran al plan. Se designaba como jefe de la revolución al general Porfirio Díaz y se establecía que el poder ejecutivo sería ocupado por la persona que obtuviera mayoría de votos entre los gobernantes de los estados.